Buenas noches, estamos en vivo en la señal de Cable y Diario. Esto es Zona Crítica. Vamos a estar hasta las 23:30 con todos los temas de actualidad. En esta ocasión, como en las anteriores también, por lo menos los últimos 15 días, vamos a abordar y escuchar principalmente a distintos candidatos de diferentes partidos políticos que van a disputar, que van a participar de las internas partidarias o de frentes el próximo 11 de agosto y que pertenecen a distintos espacios políticos. Podríamos decir dos de ellos, de los tres que vamos a escuchar hoy, digamos de la centroizquierda, de la conformación del Frente Progresista Cívico y Social, y otro, espero que no se disguste, espero que no lo malinterprete, podríamos ubicarlo dentro del centro de la estructura partidaria, dentro también del Frente Progresista Cívico y Social. Muy puntualmente, después va a estar a lo último, no porque lo relegamos hacia lo último del programa, sino por la información que trae, justamente tiene que ver con lo último que ha pasado en la jornada de hoy. Federico Gianre nos va a contar en el último bloque una situación que tiene que ver, que involucra a una jueza de familia en la ciudad de Santa Fe con gran jurisdicción, sobre todo que tramita cuestiones vinculadas a adopciones, que fue noticia el año pasado por la pésima tramitación, ustedes recordarán, del caso de la beba que finalmente fue dada en adopción a la familia Serra, ¿no? Un trámite muy malo desde todo punto de vista, desde el punto de vista burocrático, administrativo, de la gestión actual del gobierno del Frente y también desde la justicia y principalmente la justicia. No los voy a aburrir con esta presentación, con esta breve pastillita, sino que les propongo que lo escuchen a Federico Gianre al final del programa. Tras la primera pausa vamos a hablar con Pablo Hapkin. Él es precandidato a diputado dentro de la lista del Frente Progresista Cívico y Social, la denominada lista oficialista, ¿no?, que encabeza Hermes Wiener. Pero me quiero tomar un minutito antes de ir al corte, primero para invitarlos a ustedes a transmitirnos preguntas, consultas, críticas o lo que se les ocurra al teléfono que ponemos en pantalla, al 0342-155-047-274. Recuerden que nos ven en Paraná, nos ven en gran parte de San Carlos, nos ven en gran parte de Esperanza, nos ven en una gran área metropolitana donde llegamos con la señal de Cable y Diario. Les quería comentar esto. Presten mucha atención con las derivaciones que va a tener una causa judicial que se inició en La Pampa, en la provincia de La Pampa, y que escribió un capítulo hoy, después del mediodía, en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Funes. 3 allanamientos en Rosario, 1 en Funes, 4 en total,
buscando información. En uno de los casos, en un lugar allanado, se encontró realmente información muy sensible que tiene que ver con granos, cereales exportados en apariencia en forma legal, pero que habían sido robados anteriormente de otras 3 provincias, una de ellas La Pampa. Y no es el robo típico de piratería del asfalto, que se piratea en una ruta del país un camión con cereales y todo el recorrido que suele tener este tipo de delitos. Directamente de los silos se robaba el cereal, se robaba el grano, se lo trasladaba en camiones y se lo sacaba por San Lorenzo, por el puerto de San Lorenzo y por los puertos privados de San Martín. Intervino la subsecretaría de Delitos Económicos y Lavado de Activos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Los allanamientos los llevaron adelante las tropas de operaciones especiales y intervinieron 4 contadores de la API, Administración Provincial de Impuestos. Insisto, un gran capítulo se escribió en Santa Fe. Qué poroso que son los controles en general, salvo que un juez le baje la lupa a cuestiones vinculadas a algo que comenzó como una denuncia, parecía común, que se moría en un escritorio del Palacio de Tribunales Pampeano, pero que sin embargo la activó un fiscal y terminó, por lo menos estuvo un capítulo muy importante hoy en Santa Fe. Tiene 6 personas detenidas esta causa, muchos de ellos oriundos de La Pampa. En Santa Fe no hubo detenidos. En 3 de los 4 lugares que se allanó no había información, podríamos decir, sensible, pero en uno de ellos ciertamente se encontró documental muy valiosa para la causa que lleva adelante la justicia pampeana. Recupera credibilidad un sector, no digo tan valiente del Ministerio de Seguridad, pero sí, digamos que tuvo muchos chirlos consecutivos a partir de la detención de algunos de sus integrantes. Estoy refiriendo a la Secretaría de Delitos Complejos. Ustedes recuerdan que hay 2 integrantes de esta Secretaría que están presos, ¿no?, por la presunta connivencia con la banda de los canteros, el clan cantero denominados Los Monos en Rosario. Gran participación de los cuadros impositivos, de los cuadros contables de la provincia de Santa Fe para dar respuestas a otras jurisdicciones, en este caso la pampeana. Preste la atención de verdad, va a tener muchas derivaciones en toda la región, no solamente en Rosario, este tema. Primera pausa. Pablo Hapkin del partido Coalición Cívica ARI integra el 4º lugar en la lista. Yo la denomino oficialista, no creo que se ofenda a Hapkin, que encabeza Hermes Wiener dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Si bien todavía hay que pasar el trámite de las elecciones internas del próximo 11 de agosto, me parece que no va a haber complicaciones. Ni iba a decir grandes complicaciones, pero complicaciones a secas para que sea la lista más votada dentro del Frente. Hay un adversario, es algo un poco que metió mucho ruido en la interna del Frente Progresista, pero tampoco, diría la presidenta Cristina, tampoco es para hacerse los rulos, ¿no? Pablo Oliver va a disputar un espacio dentro de la lista final, la conformación final de la lista del Frente Progresista, y también lo hemos invitado en los 2 jueves anteriores, no pudo venir, y el jueves que viene le haremos una invitación más a Pablo Oliver a ver si puede estar con nosotros. Pablo Hapkin, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto. ¿Es la lista oficialista? ¿Se puede denominar así? ¿O suena a nivel provincial, digamos? A nivel provincial, claro, sí. Sí, pasa que siendo una elección nacional, digamos, más bien es una lista opositora, ¿no? A nivel nacional. Sí. Pero sí, yo creo que es la lista del Frente Progresista. En realidad, hablar de Frente Progresista también está mal, porque sería el FAP esta conformación. No. Frente Progresista, ¿no? Frente Progresista. Es precisamente, la lista refleja claramente a los partidos que integramos el Frente Progresista y yo creo que eso a lo mejor es lo más valioso, ¿no? Después de tantos años, sostener un acuerdo político como es el del Frente, que gobierna muchas comunas y municipios y también la provincia, y que, bueno, obviamente aspiramos a llevar a Buenos Aires la voz de la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Cuál crees, Pablo, que son los temas fundamentales que hay que defender desde la banca del Congreso? Alentar, promover, digamos, tus temas, 2 o 3 temas de agenda que considerás fundamentales para empezar a discutirlos. Bueno, hay uno fundamental que es la madre de muchos otros, ¿no? Que es cómo en la Argentina se distribuyen los recursos. Yo creo que
como nunca tenemos una situación de crisis de la matriz de funcionamiento federal del país, porque es muy difícil imaginarse un régimen federal cuando el 75% de los recursos está en manos del poder central, porque además eso implica luego un mecanismo muy discrecional para que esos recursos vuelvan. Te diría que en la foto de estos 10 años de mucha disponibilidad de recursos por parte del Estado Nacional, si vos tomás temas estructurales de infraestructura, por ejemplo, está muy claro que se ha repartido gran parte de ese dinero alrededor de la ciudad de Buenos Aires y muy poca en el interior. Si vos además tomás de algún modo la vinculación entre la producción, la generación de la riqueza y de algún modo la presencia estatal en materia de infraestructura, de energía, también te vas a dar cuenta que está dado vuelta. Y si vos pensás que en el mapa político del país hay solamente 2 provincias que tienen gobiernos que no responden al gobierno nacional, entonces te das cuenta también que hay una patología política asociada a cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Y también pasa mucho con muchas intendencias. Entonces yo te diría el corazón del debate que yo creo que debe venir en la Argentina es cómo volvemos a una matriz mucho más lógica entre los recursos y las demandas. ¿Hubo algún momento histórico en este país que se respetó, por ejemplo, el 34% de la coparticipación? Bueno, en 84 era 50 y 50, ¿no? El reparto. O sea que venimos perdiendo casi un 25. Después se estableció el piso del 34. Claro, el piso del 34, es verdad. Pero si además vos tomás en cuenta, por ejemplo, la modificación en el sistema jubilatorio y que sin embargo se sigue detrayendo dinero para el aporte de la provincia de San Andrés, o en el caso de la provincia de Santa Fe, que no transfirió su caja de jubilaciones, es decir, muchas cajas de jubilaciones, es cierto que el Estado Nacional asumió el déficit de esas cajas, pero Santa Fe no la transfirió y sin embargo está aportando a cubrir ese déficit. De todos modos, uno no niega que tenga que haber mecanismos solidarios, ¿no? Nadie piensa en un país que pueda funcionar si, por ejemplo, no ayudamos a las provincias que más lo necesitan. Pero acá no hay una concentración de recursos en base a una distribución más justa, hay una concentración al nivel central. Y tiene una foto del país, a lo mejor suena muy abstracto, pero cada vez más verificable, donde vos te encontrás con una Argentina de 15 y 16 millones de personas alrededor de la capital federal, algunas ciudades en el interior con grandes conurbanos y ciudades satélites, y el resto del país vacío. Entonces hay muchos otros temas que nosotros pensamos trabajar derivado. Uno que uno ha trabajado mucho en la provincia, que es el tema del ferrocarril. Me parece que esa es la recuperación de los ferrocarriles en el interior hace mucho a cómo ocupamos de manera más inteligente nuestro territorio y cómo movilizamos también nuestra gente y nuestra producción. Y creo también que hay que empezar a ver o a lograr la promoción de algunas actividades que generan arraigo y desarrollo local, ¿no? Para darte un ejemplo muy claro en Santa Fe, nosotros tenemos un gran deterioro de la actividad lechera. La lechería es una actividad que genera mucho arraigo, hoy genera infinitas posibilidades de valor agregado, genera muchas posibilidades de vincular producción con conocimiento a muchos modelos en el mundo, ¿no? Pero Nueva Zelanda es un ejemplo que para Santa Fe puede ser muy directo y que evidentemente también son actividades que generan arraigo y empleo en relación incluso a otras actividades agropecuarias, pero claramente si uno no las incentiva, si la leche vale en góndola como nunca valió, y digamos por cara y vale como nunca valió por barata en lo que se le paga al productor, va a ser muy difícil. Y todos sabemos que es una vieja ley que cuando un tambo se cierra es muy difícil que se reabra, ¿no? Nosotros debemos haber perdido más de la mitad. Entonces, te insisto, sobre esa matriz central hay muchos temas derivados de los cuales trabajar, ¿no? Y obviamente también en materia impositiva, ¿no? ¿La tecnología no afectó, digamos, esa... La tecnología afecta en parte, digamos, no. La presión tributaria obviamente tiene un, digamos, es muy pero grande. yo te diría, nosotros la falta de subsidios también al tenemos sector. un país que promueve, es decir, obviamente hay muchos cambios en la actividad agropecuaria producto de los cambios tecnológicos, pero precisamente si nosotros, o sea, cuando la sustentabilidad solo está dada en, por ejemplo, la producción intensiva sojera, es muy difícil que vos sostengas las alternativas. Ningún gobierno ha contribuido tanto a la sojización de la Argentina como porque evidentemente la carga está puesta de modo tal que la única actividad que puede de algún modo defender su rentabilidad es esa, a tal punto que no tenemos trigo en el país. Realmente cuesta creerlo, pero es así. Y las soluciones que se buscan son soluciones que no tapan el verdadero problema, que es que no se siembran otros cultivos ni se generan otras actividades. La ganadería y la situación de la carne es lo mismo, ¿no? Son fracasos muy contundentes. En una etapa histórica muy rara en la cual los productos primarios
revirtieron la vieja teoría de Prebisch, porque vos sabés bien que hoy es más barato producir una computadora que un grano, ¿no? En proporciones, ¿no? A lo que eran en otras épocas. Entonces, esa es la gran oportunidad. Bueno, ahora, fíjate vos que hay una caída en el precio de la soja y hay un enorme debate acerca del financiamiento del Estado en la Argentina. ¿Hay plan B frente a una continuidad de este proceso de caída del precio de la soja? Bueno, debiera haberlo, perdimos muchos años, ¿no? Porque nosotros debiéramos haber aprovechado este ciclo económico para financiar una reconversión. El gobierno habla mucho de la reindustrialización de la Argentina, pero nosotros estamos en una provincia muy ligada a la producción y evidentemente eso no se verifica, digamos, ¿no? En términos... Un país que por lo pronto además gasta una enorme cantidad de divisas en financiar la importación de combustibles para el uso domiciliario de quienes viven en Buenos Aires, que no pagan ni la mitad de lo que pagamos vos y yo. Entonces, en términos estratégicos de dónde van los recursos, no queda claro que ello haya sido con un plan que pueda sustituir. Bueno, esperemos que antes de que esto se termine de consolidar, podamos en serio generar un plan de desarrollo más sustentable. Pero te vuelvo a insistir, pasa por ese debate. Es decir, si vos en Buenos Aires pagás mucho menos la nafta, pagás muchísimo menos el transporte, pagás muchísimo menos la luz, ahí tenés el dinero de ese cambio en el reparto que se dio, digamos. Y yo creo que si uno, independientemente de la fuerza política que pertenece, y por supuesto hay debates que tienen que ver, pero si uno va a representar una provincia como Santa Fe, también tiene que haber un marco de acuerdo en estas peleas, porque evidentemente esto afecta, independientemente del signo político, a quien gobierne las provincias. Y te vuelvo a insistir, no es casual que la repercusión política de esto sea que, porque no es que hay solo gobernadores del PJ, hay provincias gobernadas por gobernadores radicales, por movimientos provinciales, pero todos son oficialistas. Sí. Porque si no sos oficialista, no pagas los sueldos. Y de hecho, ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, creo que esos son temas que hay que poder empezar a Misiones, por ejemplo, ¿no? O Misiones, que tiene un problema de déficit fiscal enorme. Así es. La cuestión de la redistribución de la plata que se genera dentro del país es un tema central en tu agenda. ¿Otro que se pueda agregar, digamos? El tema ferrocarril para mí es un tema clave, donde además se puede hacer mucho, no solo de lo que la nación puede hacer, sino de cómo ayudamos a que provincias y municipios puedan participar de la reconversión. Obviamente vamos a insistir a nivel nacional con el proyecto de boleta única, me parece que la transparencia electoral es un eje importante, probablemente incluso haya más cosas para proponer en ese sentido. Vamos a tratar, yo insisto, a veces los legisladores hay cosas que tienen que ver con proyectos y hay debates sobre los cuales sumarse, pero creo que la Argentina hoy tiene urgentemente un debate pendiente en relación a la educación, sobre todo la educación pública en términos de su calidad. Tenemos un gran esfuerzo económico hecho en todos estos años en materia de fondos para el sistema educativo y una baja correlación de ese incremento presupuestario con los niveles de calidad de la educación pública. No digo porque la privada esté mejor, digo pública en el sentido de la parte que el Estado más responsabiliza. Yo creo que ese es un tema que abarca muchas cuestiones, desde la carga horaria en las jornadas escolares, a la formación docente, al mejoramiento y promoción de la actividad docente, a la ubicación del Estado en aquellos lugares donde es más importante compensar diferencias, a la universalización de la educación inicial, pero creo que a lo largo del debate educativo hoy en la Argentina hay mucho. Y te diría, en general, nosotros tenemos 30 años de democracia, ¿no? Es una gran conquista, nunca hay que minimizarla, es la primera vez en la historia del país. Lo que todavía no hemos logrado es un Estado que pueda distribuir bienes públicos en forma eficaz. Nos pasamos discutiendo si algunas empresas debían ser estatales, después entramos en un ciclo privatizador, luego en un ciclo de reestatización. Sin embargo, en ese debate no encontramos la solución del problema. La solución me refiero a no logramos que los bienes públicos lleguen a los lugares donde nosotros necesitamos empujar a la gente para que tenga mayor igualdad de oportunidades. Y esa incapacidad de los estados, en general, en las cuestiones básicas como seguridad, salud y educación, también va siendo un efecto corrosivo sobre la democracia, ¿no? En términos macro, ¿cómo calificarías la política y la gestión política del kirchnerismo para la región, interactuando con la región, con Brasil, con los países limítrofes, con los países amigos? Uno puede
debería separar lo que tiene que ver con algunos posicionamientos políticos que me parecen correctos, como la UNASUR o como promover los mecanismos de integración, porque eso creo que, digamos, en términos políticos ha sido un proceso interesante de estos años. En términos de la integración socioeconómica, malísimos, ¿no? Nosotros, o sea, por un lado tenemos un permanente conflicto con los otros países en materia de integración de actividades, a tal punto que países como Uruguay nos superan, por ejemplo, en exportación de carne, que mucho tiene que ver con el manejo de la relación bilateral, digamos, o ni hablar con Brasil, que vivimos en permanente conflicto, y decir, como que no hay correlación entre la importancia de un bloque económico en relación a, también, por supuesto, la importancia de una asociación en términos políticos, ¿no? Y creo sinceramente que hoy este es un mundo de regiones. Evidentemente las asociaciones de regiones se vinculan mucho y nosotros estamos perdiendo oportunidades en ese sentido, porque evidentemente ahora, por ejemplo, que hay situaciones de baja de precios relativos que no teníamos necesidad de discutir, no estamos preparados para ir a discutir juntos, ¿no? Y bueno, uno ve procesos en otros países donde evidentemente nos sacan ventaja, ¿no? No por tamaño, pero te vuelvo a insistir, yo el problema más grave que le veo a la Argentina es cómo es su modelo de desarrollo hacia adentro. Digamos, donde nosotros estamos perdiendo condiciones, es decir, nosotros podemos tener un país de grandes conurbanos o podemos tener un país de 50 o 60 ciudades de 200.000 habitantes. Hubo dos hechos vinculados a, digamos, el pasado reciente. Recién remarcabas que vamos a cumplir ahora en diciembre 30 años de recuperación de la democracia, que no es una eternidad, son apenas 30 años, parece mucho, pero en realidad pasó hace poco, digamos, la peor noche que tuvimos los argentinos. Hubo dos hechos muy lamentables en los últimos días: la fuga de 2 represores de un penal en San Juan y la discusión acerca del pasado del jefe del ejército. En el caso puntual de los juicios a los represores, a los que participaron activamente en la dictadura, ¿pensás que debería tratarse, discutirse la posibilidad de crear fueros de excepción, fijar un plazo, unificar causas y terminar en términos de justicia, con justicia, y dar vuelta a la página en este sentido? La primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿al gobierno se le escapó los antecedentes de Milani o los tuvo siempre presente y los intentó ocultar? Bueno, en el primer caso yo creo que por primera vez después de mucho tiempo, con el juego de los tratados internacionales, con la jurisprudencia relativa al cumplimiento de esos tratados, están avanzando con alguna necesidad de en algunas causas dotar de mayor presupuesto a la justicia para que puedan efectivamente funcionar, juicios que digamos, tienen que seguir su curso y terminar, ¿no? Terminar no en el sentido de ponerle un límite, sino que es un orgullo para la Argentina. No pasa en Yugoslavia, no pasa en Ruanda. No tengo ninguna duda. A mí me tocó, en mi caso como presidente de la Federación Universitaria, participar primero de la etapa instructoria del juez Garzón y luego del juicio a Silingo, aportando información sobre los estudiantes desaparecidos durante la dictadura en la Argentina. Y la verdad que era bastante, digamos, un tema bastante complejo tener que explicar que esos juicios había que hacerlos en España porque la jurisdicción argentina no actuaba. Hoy están actuando los jueces argentinos y yo creo que ese es un proceso de avance. Es muy difícil también pensar en la aplicación de justicia si hay impunidad de los delitos más aberrantes, y creo que ese es un proceso que digamos, obviamente tiene mucho mérito el trabajo de los organismos y de los familiares, y la mejor correspondencia que el Estado puede tener es garantizar que esos juicios se den. Yo planteo esto, Pablo, me parece medio, a mí es una opinión personal, es una opinión / pregunta. Olivera y un represor que está preso en Paraná, se descubrió hoy, por lo menos lo hizo trascender la UIF, que tenían un fideicomiso con 50 millones de pesos. Digamos, que podían financiar, si los tipos se escapaban, pagar a los penitenciarios, irse al Caribe, donde sea. La bloqueó el Ministerio de Defensa y la UIF hoy a la tarde. Digamos, hay mucho poder económico detrás también de los tipos, que los verdaderos ideólogos y los que llevaron adelante la represión. Enfrente está un juez que tiene causas por narcotráfico, reclamos, causas por evasión impositiva, reclamos previsionales, digamos, a eso me refería. No sería lo mejor generar, no sé si un fuero de excepción o poner un juez ad hoc y un fiscal ad hoc a investigar, unificar causas, sino puede sonar mal, poner un plazo porque suena mucho a punto final, ¿no?
a la ley del alfonsinismo, pero me parece que se están muriendo los principales protagonistas de la carnicería, se están muriendo y no los alcanza el brazo de la ley. ¿Sería esto una posibilidad? Mira, puede ser que haya, la verdad que es un tema que manejan, uno seguía también mucho por la opinión de los abogados, digamos, de las familias, ¿no? De los familiares y de los organismos, pero sinceramente que puede haber un problema de recursos. No estaría muy de acuerdo, me suena medio difícil ahí un fuero especial, porque precisamente lo que se ha conquistado en este tiempo es la aplicación de los principios de derecho digamos, del derecho internacional de los derechos humanos, y yo creo que sobre esa línea no habría que apartarse. En relación a la pregunta que me hacías de Milani, a ver, yo creo que es un gobierno que evidentemente ha promovido avances en materia de derechos humanos, pero que ha consolidado en el último tiempo una tendencia muy fuerte a la idea de si estás conmigo no importa quién sos y de dónde venís. Es imposible que se haya ignorado el pasado de Milani, como es imposible que se haya ignorado la discordancia entre el patrimonio de Milani y sus años de actuación y su función. Evidentemente hay una lógica de si vos de algún modo estás alineado con el gobierno, todo vale, ¿no? Y objetivamente también es cierto que a veces se replica con la misma lógica, ¿no? Como yo digo, a mí me costaría mucho, si planteamos de algún modo democratizar el modelo sindical argentino, reivindicarlo a Moyano porque ahora es opositor. Claro. Durante muchos años el gobierno lo reivindicó, y yo creo que lo que la oposición debe hacer ahora es no dejar de insistir en que debemos construir otro modelo sindical. Pero el caso de Milani refleja claramente cierta hipocresía en el sentido de, bueno, si juegan para nosotros, no importa. El otro caso más explícito es Gerardo Martínez, ¿no? Una persona que además de ser un burócrata sindical, no hace falta que hable en esta ciudad de los problemas que genera cierto modelo de burocracia sindical y especialmente en ese gremio, y que además fue un espía del ejército. Espía, digamos, o sea, un espía civil, y sin embargo están las fotos con la presidenta, ¿no? Y a veces se le toleran esas cosas. Y yo creo que ese es un problema de una matriz de división, de antinomia en la Argentina, que evidentemente nos hace retroceder, ¿no? Porque sobre esa idea después se relativiza todo, digamos. Claro. ¿No? Y yo creo que ese es un punto de retroceso del gobierno. Yo a veces, para decirlo gráficamente, creo que es la parte que ayer se decía como relato y que hoy empieza a ser claramente como un verso, ¿no? Porque sinceramente, digamos, ¿no? Poner a una persona con esos antecedentes a cargo del ejército, evidentemente está más cerca del verso que de un relato cierto sobre la recuperación de los derechos humanos, en un tema en el que el gobierno indudablemente ha hecho mucho, pero que indudablemente hoy ha entrado en otro ciclo, ¿no? Gracias, Pablo, por la visita. Gracias a ustedes. Seguramente vamos a vernos cuando estés por Santa Fe, y cuando te invitemos creo que no va a haber problemas, después del 11 de agosto, ya pensando en las generales de octubre. Gracias por venir. Gracias a vos. Vamos al corte.